abogado, pues muy buenas noches, gracias por la entrevista el día de hoy. Pues acaba de venir el candidato a la Procuraduría General del Estado. Para no robar la entrevista, quisiera que por favor nos diera su nombre, cargo y quién es quien viene y el objetivo de esta reunión de las barras de abogados aquí en Acapulco. Bueno, como siempre, mi nombre es Salomé Gutiérrez Aguirre, presidente de la barra de Acapulco, Colegio de Abogados. Pues el día de hoy, en diversas asociaciones de abogados, convertimos en este punto con la única finalidad de escuchar las propuestas de Uriel Fernández Peláez, un hombre de trabajo y que ha venido mostrando la inquietud de quererle servir a los guerrerenses en esa oficina tan importante, hoy organismo autónomo que es la Fiscalía General del Estado de Guerrero, un organismo grande y obviamente que es el que vigila la persecución de los delitos en todas y cada una de sus etapas hasta la consignación respectiva. Y bueno, qué bueno que exista un hombre con el conocimiento y la madurez y sobre todo de que nosotros como gremios reconozcamos ese valor, reconozcamos esa experiencia en un hombre al cual pues, la mayoría de la sociedad guerrerense conoce como es Uriel Fernández Peláez. Pues esto es muy importante, abogado, muchísimas gracias. Hay un video de casi una hora en el cual demuestra por la participación de todo el apoyo que le dan las barras y pues ya ha tenido una gira muy importante, o sea, ya propuesta para el Congreso y para el gobierno del Estado. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que tiene un candidato muy respetable y muy bien calificado. Bueno, las reglas pues obviamente las establece en forma clara la forma en que se debe de elegir. De forma clara, el artículo 140 al 142 prevé las formas de la designación del fiscal general del Estado de Guerrero. Ya se cerró la extinción el viernes pasado, ya el día de mañana el gobernador estará emitiendo posiblemente la terna respectiva y será el Congreso quien decida, una vez seleccionada esa terna, quién será el nuevo fiscal del Estado de Guerrero. Sin embargo, nosotros exhortamos al Poder Legislativo para los efectos de que analicen, de que no se equivoquen, de que vean el mejor perfil, de que designen a un hombre con capacidad, un hombre con experiencia, un hombre al cual pues obviamente la sociedad guerrerense le tenga confianza y sobre todo digo que conozca la problemática del Estado de Guerrero como lo es Uriel Fernández Peláez, un hombre que pues obviamente conocemos los guerrerenses, ya lo decía yo, un hombre de trabajo, un hombre que se ha caracterizado por servirle a su sociedad y en base a ello yo creo que no debemos de perder de vista y no debe de perder de vista el Congreso local de hacer una buena determinación. El exhorto es para cada uno de los sectores de los partidos, que no se fijen en los colores, que no vaya a ser direccionada esta votación, que vean el mejor perfil, porque es lo que mejor le conviene al Estado de Guerrero. Una mejor seguridad en los justiciables, una verdadera seguridad en aquellos que buscan justicia, en aquellos que buscan y denuncian los delitos que son cometidos, que ya no siga existiendo esa desconfianza de presentar una denuncia por miedo a que puedan tener represalias serias y que desafortunadamente hasta este momento, aun cuando el esfuerzo del actual fiscal general, que hay que reconocerlo, llegó con la frente en alto, se retira con la frente en alto, vaya un reconocimiento también para Miguel Ángel Godínez, pero hoy los tiempos pues tendrán que ser de cambios y tendrán que ser para un hombre que le brinde la seguridad a los guerrerenses. Y creo y reitero que ese hombre es Uriel Fernández Peláez. Sí, me ha dado muchísimas gracias por esta entrevista.